la bienvenida a todos y a todas. Hoy nos encontramos en esta nueva jornada sobre la reforma tributaria de la ley 27799 en clave de seguridad social. Nuestra idea, bueno, al igual que el año pasado, es organizar este tipo de jornadas con cierta orientación a lo que es la temática de seguridad social. Y bueno, hoy lo tenemos a Pablo Salpeter, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas y sociales, es docente universitario y bueno, autor de diversas obras sobre la temática. Un detalle no menor es que es compañero de la casa, como siempre decimos, estamos convencidos de que quienes más capacitados estamos para formarnos entre nosotros somos los propios trabajadores del organismo, ¿no? Él se desempeña en la División Coordinación de Seguridad Social. Y bueno, como a medida que vaya avanzando la exposición, ahora se los va a explicar un poquito más Pablo, pero las preguntas que vayan teniendo, la idea es que sea dinámico, eh, tanto que levanten la mano en el chat o que directamente pregunten. Y al final, si alguien tiene alguna pregunta, hacemos alguna cuestión en puntual. Eh, Vamos a entregar certificados de asistencia, por eso vamos a dejarles en el chat el link para que completen la información con sus datos para poder mandárselos por mail. Contamos con intérprete de lengua de señas y subtítulos. Y bueno, al final, la semana les vamos a estar mandando el material de la exposición vía mail o WhatsApp por donde se hayan anotado. Así que bueno, Pablo, te agradezco como siempre tu colaboración activa con nosotros. Y bueno, te dejo la palabra, esperemos que lo disfruten, la verdad, es para nosotros una alegría tenerte siempre con nosotros. Bueno, gracias Matías, a vos, a Pablo Flores, a las autoridades del sindicato por permitirme este encuentro y a todos en realidad porque yo lo que voy a hacer es presentar el tema y seguramente a lo largo de, de la exposición espero que me interrumpan, así dialogamos y conversamos respecto de los distintos puntos de interés que hacen en este tema que la semana pasada abordó Claudia Rojas respecto de la parte impositiva y hoy lo vamos a ver en perspectiva de seguridad social. Es importante destacar eh, el contenido de seguridad social porque la seguridad social, yo digo que es la garantía de continuidad del modelo productivo liberal y capitalista, es eh, la cobertura de las deficiencias del mercado. La distribución del ingreso se hace a través del mercado, pero cuando estamos en circunstancias que no nos permiten obtener nuestros recursos, ahí entra la seguridad social para no caernos del sistema. Por eso es tan importante sostener la seguridad social vigente para que dé cobertura a los caídos del sistema. Y de hecho, si nos fijamos en la recaudación, la última publicada de enero, yo ahí tomé los valores, decía que la impositiva estaba creo que en 12.800 millones y seguridad social en 5.499 millones, la mitad la seguridad social respecto de la impositiva, pero fíjense que hay muchos impuestos de asignación específica directo para seguridad social y que la seguridad social, eh, entre aportes y contribuciones, es casi la mitad de los recursos. Casi la otra mitad es impuestos de asignación específica, lo que implicaría que básicamente la recaudación de seguridad social directa e indirecta sería muy por encima de lo que sería la impositiva. Esto para tener una dimensión de lo que estamos hablando, porque siempre la seguridad social se deja para lo último, pero en realidad es justamente esa plataforma de contención que nos permite seguir jugando el juego. Bien, acá Matías generosamente está pasando las diapositivas, la presentación, y podemos pasar
a la siguiente diapositiva, ahí está, donde estamos viendo que lo que hace esta ley 27799 en términos generales es actualizar los valores nominales de los aspectos tributarios e introducir algunos detalles menores y otros no menores. Vamos a empezar por este principio, que es el artículo 39, apartados 2 y 3, que es el incumplimiento de requerimiento, que antes era 150, pasa a 2.500, y lo que era 150.000 pasa a 2,5 millones. Y como ven ahí, de 45.000 a 35 millones. ¿Por qué lo puse acá en Seguridad Social? En algún momento que yo tuve la posibilidad de estar en las secciones, en su momento división jurídica, habían algunos casos de 39. Yo no los trabajé y no recuerdo bien si era para monotributo o algunos incumplimientos específicos que eran de muy bajo monto. Específicamente en Seguridad Social, lo que se aplica para el incumplimiento de requerimiento es el artículo 10 de la RG 1566, pero puede ser que en monotributo y en algunas otras cosas se pueda estar aplicando el 39. Tengamos en cuenta que el 39 tiene una instrucción general del año 2020 que reglamenta y establece los parámetros que se deben aplicar en estos rangos, depende de las características. Hoy, si vamos a aplicar el 39, tendríamos que esperar que salga la instrucción general modificatoria, adaptando los nuevos valores para poder ser aplicadas. Como bien dijo Matías, yo trabajo en DBCOS, y en la página de DBCOS tenemos una planilla de cálculo que facilita la tarea de la instrucción del sumario y la generación de la resolución del sumario. Vamos a esperar que salga la instrucción y actualizaremos los montos, pero lo que quiero decir con esto es que si alguien tiene que hacer 39, poniendo 5 o 6 datos, genera la resolución de instrucción, y poniendo otros datos, le genera la resolución de multa o no, si no corresponde, para que no tener que redactar todo el escrito. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es el artículo 28 y 29, después vamos a tratar en particular el 43 segundo párrafo, que es bastante particular, y esto es el artículo 40 de la ley 11.683. En cuanto al primer párrafo, tenemos que tener en cuenta que antes el valor de los bienes o servicios comercializados era 10 pesos y pasa a 20.000. Esto es importante porque cuando se hace un relevamiento de personal y se aplica la multa formal por falta de registración, que vendría a ser el incumplimiento de la CAT, la clave de alta temprana, o lo que sea simplificación registral, Resolución General 2988-2010, sería importante que conste en el expediente que hay valores comercializados por arriba de 20.000 pesos. No sea cosa que la falta de esta certeza haga caer el sumario. Especialmente en el inciso G, que está dentro del primer párrafo, que es la clausura. En cuanto a la multa del segundo y tercer párrafo del artículo 40, antes era 3.000 y ahora pasa a 200.000 el mínimo, y el máximo, que era 100.000, pasa a 7,5 millones. Acá es un tema bastante particular porque las distintas modificaciones que ha tenido este artículo 40, el artículo sin número
a continuación del 40 y los anteriores, cada uno fue cambiando el tipo infraccional, o sea, las condiciones para que se configure la infracción. En este caso, en el de la ley 27799, no cambia eso, solo cambia el valor. Esto significa que las condiciones son las mismas, pero cambian los valores. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un trabajador relevado que se cometió la infracción en el 25 y tengo un trabajador relevado que se cometió la infracción de la falta de registración en el 26, si los dos regularizan, voy a tener una multa de 3.000 por el del 25 y una multa de 200.000 por el del 26. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que el decreto 93 del 26 nos dice que para los casos nuevos se aplican los nuevos valores, pero para los casos viejos se aplican los viejos valores. Aparte, vamos a ver más adelante que nos cambian las condiciones de la aplicación de la multa, porque siempre fue la comisión de la infracción y ahora esta ley establece que la multa se tiene que pagar al valor de la cancelación. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos la norma sancionatoria en la RG 1566 respecto de multas formales, artículos 19 a 23, que en el artículo 19, inciso A, B y C, ya sea alta, baja, datos o libro, nos dice que la multa se tiene que calcular en función de 5 o 3 veces la base imponible mínima al momento de la comisión de la infracción. Esto necesariamente va a tener que cambiar con esta nueva ley porque va a tener que ser al momento de la cancelación. Veremos si es al momento del acto administrativo que lo establezca, al momento de la regularización de proceder, etcétera. Pero claramente no puede seguir al momento de la comisión de la infracción. Aparte, estamos hablando de que si una persona no daba el alta de un trabajador en el año 2021, le estamos aplicando la base imponible mínima previsional del 2021, una multa totalmente irrisoria que no tiene carácter disuasivo. Por eso es bastante coherente esta norma en que se aplique la sanción al momento de la cancelación. Similar a lo que serían las multas de tránsito, que son N cantidad de litros de nafta, al valor de la nafta que esté al momento del pago. Sigue esa lógica. Además, en la ciudad de Buenos Aires está la ley 265 para las multas formales y a nivel nacional la 25212, también conocida como Pacto Federal del Trabajo, que establece que la multa tiene que ser al valor de la fecha de comprobación, circunstancia que es receptada también por lo que es la Secretaría de Trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta que el mínimo en caso de regularizar infracciones del 2026 va a ser 200 por todos los trabajadores regularizados y de 3.000 por todos los regularizados entre el 18 y el año 25. Tengamos en cuenta que esta norma tiene vigencia a partir del 2 de enero del 26. Como les decía, en la página de intranet, en DBCOS, tenemos puesto el servicio de la planilla de cálculo que se llama Resolvedor, que es una planilla de cálculo que uno carga los datos objetivos que ve en el expediente y le establece el cálculo de cuánto es la multa de corresponder, le analiza si tiene que aplicar o no el REPSAL,
le analiza si tiene o no, y en caso de tener la cantidad de días de clausura, y además genera acta de audiencia y presionando un botón genera un proyecto de resolución para que el sumariante no tenga que tipear ni andar buscando los 10 modelos distintos de distintas formas de resolución que tiene que aplicar. Con esa planilla de cálculo tiene todo resumido en un solo archivo, con lo cual siempre estamos mejorándolo. Ahora logramos, antes tenían que bajarlo todos los meses por la actualización del BIMI, que es mensual el tema de la movilidad previsional, y ahora logramos que no lo tengan que descargar más, que se conecta directamente con intranet y va a buscar el dato mensual para que los sumariantes tengan menos trabajo. Les pido por favor que me interrumpan si tienen alguna pregunta, sugerencia, opinan distinto, que sea a modo diálogo, por favor. Acá veo que hay 19 chats. Sí, pero no hay consultas, son Ah, no hay solamente consultas. Genial, saludos. gracias, Lía. Pero bueno, por favor, sin problema. Bien, antes teníamos también el tope máximo de 100.000 pesos, que la base imponible mínima hoy está cerca de 120, 130.000 pesos, con lo cual 5 veces eso son 500, 600.000 pesos, claramente eran superados estos 100.000 pesos. Hoy en día, con 7,5 millones, un trabajador no registrado hoy es una multa formal de 550, 600.000 pesos, que podría duplicarse, podría llegar hasta el millón si hay agravantes y podría tener clausura también, además del REPSAL y además de la deuda material. Pablo, hay una Bien, compañera, sí, Erika, que está levantando la mano. Erika, habilitate el micrófono, quiere hacer una pregunta. por Pablo, favor. quiero hacerte una consulta para que quede claro respecto de los sumarios formales. Este último, siempre tomamos al momento de la comisión de la infracción. Entonces, en este caso sería al momento del acta de constatación para aplicar la nueva ley o los No. nuevos valores de multa. No. Hoy no tenemos norma que Sí, vaya relacionada con esta nueva ley, ni con el decreto 93. sí. Eh, ¿Debería ser así? Sí, debería ser así. No la tenemos. Nosotros en DBCOS ya tenemos el proyecto redactado para compartir y trabajarlo y que salga lo antes posible. Esperemos que suceda. Eh, Originariamente el proyecto que teníamos era el momento de el acta de comprobación. Después con la sanción de esta ley la modificamos y estamos proponiendo otra variable. No sé qué es lo que va a salir, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Mm? Bien, Eh, gracias. pero hoy no tenemos, es más, vos fijate que la IG que aplica está totalmente desactualizada, o sea que también va a Sí, ser una oportunidad para actualizar la instrucción general, que además tiene un modelo de acta de comprobación que ya quedó en la historia, o sea, es absolutamente mejorable y también tenemos un modelo para mejorar esa acta de comprobación. De bien, hecho, gracias. incluso, no, a vos, por favor. También tenemos en el SPI un proyecto que se llama SUDI, Sumarios Digitales, que la idea es que los sumariantes no tengan que estar tipeando el quit del contribuyente, los quiles de simplificación, y que se dediquen más al análisis, más que a tipear datos que ya están en el sistema. Así que este proyecto SUDI que está en el POA, creo, estamos esperando que se cuadren las cosas para poder avanzarlo, porque la idea es directamente de Retra o TRL tomar los datos para que el inspector notifique
se genere la audiencia y el sumariante tenga o el juez administrativo tenga un proyecto pro forma de resolución, que después puede hacer lo que quiera, editarlo, cambiarle de estilo, con absoluta libertad, pero sacamos la carga tediosa del tipeo. Es más análisis, más ¿cómo se llama? Más profesional la tarea. ¿Se entiende? Así que bueno, esperemos que eso salga también lo antes posible. Bien, esto en cuanto al artículo 40. Vamos al siguiente, ahí estamos ya en prescripción. En prescripción se incorpora al Instituto de la Prescripción un instituto nuevo que es la discrepancia significativa. La discrepancia significativa va, a ver, yo traje el 56 como referencia, no porque pertenezca a Seguridad Social. ¿Qué quiero decir con esto? De hecho, mañana justamente en el organismo estamos haciendo en el 5º piso una capacitación de denuncia Z, donde vamos a incluir este tema también. Dentro de la prescripción se incorpora esta discrepancia significativa. Nosotros tenemos la prescripción y tenemos la prescripción de 10 años para el no registrado en materia impositiva, ¿no? En materia 5 años para el registrado y teníamos 2 años en caso de concursos y quiebras. Ahora le agregamos al de los 5 que puede bajar a 3 en caso de que no exista una discrepancia significativa. ¿Y qué significa esta discrepancia significativa? Significa que el contribuyente registrado que declare y pague se gana 2 años de prescripción, o sea, baja de 5 a 3, siempre y cuando se den las condiciones, las 3 condiciones que van a aparecer siempre de la discrepancia significativa: que sea menor al 15%, que sea menor al valor del régimen penal tributario. Ojo que la del 56 es diferente de Seguridad Social. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Y la tercera opción de que se manifieste la discrepancia significativa es que se advierta que se llega a esos valores por la utilización de documentación apócrifa. Si se dan alguna de estas 3 variables, en el caso de la apócrifa no es necesario que se den las otras 2, no aplica la discrepancia significativa y se sube de vuelta a los 5 años de prescripción. Esto es exclusivamente a los efectos de la prescripción. Pasamos también a la siguiente filmina, donde hablamos del artículo 32, que nos dice que queda derogado el artículo sin número posterior al 65, que daba ese hándicap para que si uno agarraba el caso cerquita de la prescripción, tuviera un margen más para cobrar la deuda. Desaparece. Nosotros lo pusimos acá para tenerlo de referencia, porque si uno va a Infoleg y busca la norma, ya no lo va a encontrar. Y buscarlo es arqueología jurídica. Vamos para la siguiente, que es aportes y contribuciones de la Seguridad Social. La siguiente filmina, que ahora sí, esto es materia de Seguridad Social y aplica esta discrepancia significativa al ámbito de la Seguridad Social. En el primer caso, sistema previsional en términos genéricos, porque en realidad es el SUS, a obras sociales, al Seguro Nacional de Salud, que vendría a ser el Fondo Solidario de Retribución, y
En vez de ir al 1 del régimen penal tributario, la diferencia significativa remite al 5, pero básicamente lo que hace es bajar la prescripción de 10 a 5 años para este contribuyente registrado que declara y paga. A ver, tengamos en cuenta que esta reforma a la 14236 del sistema previsional, esta ley salió en el año 53, o sea, pasaron 70 años. Es lógico que los 10 años de la década del 53 para ir a buscar a una persona que está evadiendo no tenían los mismos recursos con los que se cuentan hoy. Hoy es mucho más fácil encontrar con buenas tareas de investigación y fiscalización a estos evasores por diferentes variables, especialmente con tanta digitalización y cruces con los que se cuentan. Así que eso es para tener en cuenta. Esto es más, va de la mano de, si me permiten, en su momento habrán visto que la ley 27742, la ley bases, cambió el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que establecía que se presumía la existencia de un contrato cuando se manifestaba la relación laboral. Y lo cambiaron y no es que ya no hay más trabajo dependiente, lo que cambió es la forma de probarlo. Básicamente lo que está diciendo en el nuevo 23 es escindir dos conceptos que muchas veces parecen confusos, que es el fraude y la simulación. En el caso del fraude, lo que hay es un ocultamiento, y en el caso de la simulación es una exteriorización, pero bajo un encuadre distinto del real. Lo que acá nos dice es, para el fraude se mantiene la presunción o los 10 años, pero para aquel que exterioriza, que se muestra, que dice, acá estoy, bueno, le da un poco más de chances. En el caso del 23, lo que dice es que el que exterioriza, bueno, quien debe probarlo va a ser el trabajador, pero en el caso del que lo esconde abajo de la mesa, el empleador va a tener que demostrar que no. Entonces, acá es lo mismo. Acá, el que exterioriza, el que declara y paga, se gana 5 años de prescripción. Y el que se esconde y no está registrado, va a haber más tiempo para ir a buscarlo. Seguimos con la próxima diapositiva, que básicamente es el régimen penal tributario, donde lo que hace es directamente incrementar los valores como los ven acá en la diapositiva. Simplemente eso. Ahora vamos a ver que justamente se hicieron algunas aclaraciones. Y lo que es interesante en el régimen penal tributario es que se cambia en los casos de no formulación de denuncia, que básicamente es recoge en criterio jurisprudencial, que si lo enganchan, digámoslo así, la primera vez, puede zafar de la denuncia, y lo que hacen, algo sí interesante, es que en la anterior redacción del régimen penal tributario,
la denuncia operaba como una especie de protesto, porque era una especie de intimación que si cumplía en 30 días, se tenía que levantar la denuncia. Hoy, una vez formulado el pago, para levantarse la denuncia, incluye un extra de un 50% dentro de los 30 días. O sea, no es tan gratis como lo era antes. ¿Mm? Y después agrega un par de artículos a continuación del 16, y lo interesante es que dice que no se pueden perseguir deudas prescriptas. Esto va también en consonancia con el artículo 53 del decreto 1397 del 79, que ya no nos permitía exigir deudas prescriptas. O sea, a diferencia del ámbito civil y comercial, donde la prescripción es una excepción previa por parte del demandado o del requerido, nosotros no podemos salir a buscar deuda prescripta. ¿Mm? Esto va de la mano, como les decía, también con la denuncia previsional, que ya los periodos prescriptos que no se pueden reclamar pueden ser 10, 5 o 3. O sea, cambia mucho la dinámica. ¿Mm? Vamos al artículo 43 de la 27799, la diapositiva número 9, que, gracias, que básicamente tiene 3 párrafos, y el primer párrafo nos dice que los valores nominales, establece la ley 11683, van a ser actualizados anualmente con el criterio de UVA. Esto la ley 27430 ya lo tenía también con el VT, que nunca se reglamentó. O sea, esta actualización de valores para no caer en valores insignificantes, como le pasaron a todos los valores nominales incluidos en las leyes, debería reglamentarse a partir del 27. Veremos qué es lo que pasa si se reglamenta. Pero en el segundo párrafo lo que nos dice es que para establecer o no la comisión de la infracción del ilícito, se va a tomar en cuenta la fecha al momento de la comisión, no lo del el principio de, como se llama, de la ley penal más benigna, lo cual esto generó alguna duda, y salió una aclaración donde se establece que este criterio del segundo párrafo, al estar dentro del artículo 43 referido a la actualización por UVA, se refiere a aquellas infracciones en vigencia de estas actualizaciones de UVA, no a las anteriores. ¿Esto qué significa? Que durante el año 2026 se va a aplicar el criterio de la ley penal más benigna, y todos los casos que configuraban o estaban incluidos en el tipo penal, deberá volver a analizarse si con los valores actuales encuadran o no, y en todo caso de dejarse sin efecto, ¿verdad? De hecho, ha trascendido, y yo les he puesto en la siguiente diapositiva el enlace, ahí está, de donde se hace referencia a esta instrucción general que aclara que se aplica la ley penal más benigna este año. No lo sé el año que viene, veremos qué es lo que pasa. Acá también ustedes pueden ver en la aclaración que les decía de la ley 25.212. Y el tercer párrafo, lo que nos manda a nosotros es a establecer este criterio anual de actualización de estos valores.
Seguimos a la siguiente diapositiva, que ya es la última, respecto... ¿Cómo? Bueno, es el decreto 93 del 26. Es interesante que nos dice, señores, el que se incluye dentro de un plan de facilidades de pago regularizó. ¿Esto qué significa? Que el plan de facilidades de pago es una novación de la obligación. O sea, la obligación anterior queda cumplida y nace una nueva obligación independiente que no está vinculada con la anterior. O sea, totalmente escindible. ¿Qué nos dice también? Que la discrepancia significativa hace las aclaraciones que en el régimen penal tributario debe tomarse a la fecha del vencimiento de cada obligación. Lo que les había comentado antes, que la documentación apócrifa es autosuficiente y no depende de las otras dos variables. Y algo muy importante, que la rectificación por parte del contribuyente de la declaración jurada previa al inicio de una OI no genera discrepancia significativa, lo cual deja un poco más tranquilos a los contribuyentes. Y para el sistema previsional hace las aclaraciones, no es demasiado generoso en su explicación y mantiene el mismo criterio. Y lo que dice el 93, como les decía antes también, es que la comisión de la infracción rige hasta el 1 de enero del 26, pero el pago de la multa tiene que ser al valor de el pago, al valor de la fecha de pago, perdón, al valor de la fecha de pago, no al momento de la comisión de la infracción. Por eso estamos necesitando una adaptación normativa urgente. Básicamente esto es en lo que salpica la ley 27.99 a la seguridad social. No es poco, hay mucho para trabajar, cambian muchos criterios y no va a ser fácil el análisis de los casos, el establecimiento de la discrepancia significativa y ver cómo se ajustan estos valores, como les decía, en función de los nuevos y los anteriores. No se olviden que, por ejemplo, con el artículo 40, las multas formales por la falta de registración laboral, hoy tenemos vigente rangos sancionatorios 2026, 2018, 2010 y 2004. O sea que hay distintos tipos infraccionales y multas aplicables en función de la fecha en que se cometió la infracción. Un sumario que tenga más de 40 variables para ser consideradas por un sumariante no es algo que pueda salir en 48 horas como dice la ley. Necesita hacer algo más práctico, más expeditivo. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, básicamente estos son los lineamientos generales de la ley. Me gustaría escuchar a los participantes para intercambiar opiniones. Bueno, Pablo, te agradecemos y bueno, te comprometemos públicamente a que nos sigas brindando estas jornadas, que esta sea la primera de unas cuantas. Bueno, no sé si hay preguntas, habiliten directamente los micrófonos, hagan las preguntas. Hola, si puedo hacer una consulta al doctor. Cuando dicen que tiene el beneficio de los 5 años de prescripción, ¿no? Y dice por DJs presentadas y pagas, ¿a qué se refiere? ¿Que los últimos 5 años anteriores? ¿O de qué periodo habla de que tiene que tener buena conducta? ¿Cuál es el periodo que analizan para ver si un contribuyente tuvo esa buena conducta?
Tal cual. Merece mucha reglamentación todo esto. Yo creo que lo que hace referencia a la discrepancia significativa es al periodo que vos le vas a reclamar, tiene que estar declarada y pagada. Puntualmente, si vos le vas a reclamar, no sé, febrero del 2020, bueno, ¿está declarada y pagada febrero del 2020? Entonces, si está declarada y pagada, le aplican 3 años. Yo creo que la discrepancia significativa se aplica por periodo a considerar, pero todavía no es norma. No sé si me explico, no tengo una respuesta definitiva, pero me parece que viene por ahí. No, lo que yo quiero saber es, supongamos que me están reclamando un periodo, ¿no? Mayo del 2020, pero ¿qué periodo ellos miran del 2020 hasta ahora que yo he cumplido para tener esa prescripción de 5 años? Para tener ese No, beneficio, digo. lo O que van a 5 años mirar, para atrás del 2020. no, lo que van a mirar es mayo del 2020. Ah, ¿Se presentó la declaración jurada y está sí, paga? sí, Bien, perfecto. si está paga y está declarada, mayo del 2020 tiene 3 años de prescripción. Ah, ok. Pero no O son 5 en 5 seguridad años. social. Pero Perdón, en seguridad social 5, sí. 5. Ah, ok. Sí. Ah, está. Pero me quedé con Perfecto, ahora entiendo. impositiva, perdón. Me quedé con Ah, impositiva. está bien. Ok, gracias. Era eso. A ver, discúlpame, Pablo, en base a lo que acabas de decir, supongamos que hay una orden de intervención por 3 periodos fiscales. Y sigo el ejemplo que recién acaban de mencionar, mayo del 2020. Mayo, junio, julio. Mayo está presentada, junio sí y julio no. En la misma orden de intervención te puede cambiar los periodos, la prescripción. O sea, bueno, lo que pasa es que hay mucha Según la confusión, letra, ¿no? según la Sí, letra, yo entiendo que sí. Por eso digo, merece claro, reglamentación, un montón de reglamentación sí. merece. Pero como está redactado, parece que es analizado por posición. Wow, qué confusión. Sí. No, sí, hay que esperar un poco la reglamentación porque así como salió en impositiva, estoy convencida de que va a salir en seguridad social algo un poco que esclarezca porque la verdad que es bastante engorroso para los fiscalizadores, ¿no? Y para el mismo contribuyente, ¿no? El tema es, como decís vos, la trinchera. O sea, el que Sí, sí, está haciendo la DO. sí. El que va, da la carita y se encuentra con un periodo fiscal, estas diferentes situaciones. Porque si no se podía prestar, supongamos que lo estoy anualizando, dentro del año te podés encontrar con 10 periodos fiscales con 5 años y 2 con 3. Bueno, Sí, en bueno, impositiva supongo que sí. tendrá que ver este tema, el tema de esto del cambio de paradigma y un montón de normas que con el tiempo, como siempre, se irán a pulir las cosas. A ver, yo estoy a favor del sistema modelo canadiense, de colaborar con el contribuyente, tratarlo como un cliente, ayudarlo a cumplir. Está fantástico. Eh, eh, pero tenemos que tener las cosas claras para no hacer lío. Exactamente, y se presta demasiada confusión. Buah, Yo, por lo que entiendo hasta ahora, sí. viene por ahí, pero no te puedo dar certeza porque tiene que estar en la No, al no estar la reglamentación. reglamentación y después inclusive por más de la reglamentación, después sale la propia normativa interna que la vamos a tener que esperar, sobre todo más que nada por las áreas operativas, que son las Sí, que necesitan a la mayor brevedad posible eh, y no, la perdóname que te reglamentación y la interrumpa, normativa. Sí, sí, y no te olvides que en Seguridad Social, que esto lo vamos a ver mañana justamente en Denuncia Z, sí. además tenemos la suspensión y la interrupción, como por si fuera poco. Entonces, tenés situaciones de suspensiones, situaciones de interrupciones, aceptadas jurisprudencialmente por algunos juzgados de seguridad social y no por otros. O sea,
no es fácil. El tema de prescripción no es fácil. Hola Cecilia, ¿querés habilitar el micrófono, Cecilia? Hola Pablo, Ahí, ¿cómo estás? Ahí está, no podía, se había trabado. ¿Cómo les ahí va? Buenas está. tardes a todos. Yo con la duda de las benditas clausuras por materia de seguridad social que está tan enredado y se sigue enredando cada vez más entre los montos de los pesos 3.000, los 200.000, si es por cada trabajador, si es una multa genérica, qué pasa cuando regularizan. Estuvimos compartiendo en el chat de los jefes de sumarios del interior y bueno, vi que había, no solo era mía la confusión, sino que era genérica y cada uno hace su interpretación. Entonces quedé con vos que me iba a unir a esta reunión para ver si nos das un poco de luz y nos ayudás a fijar un criterio uniforme para todos. Con gusto, sí, sí, como te decía, cada juez administrativo es libre de imprimir su estilo en su resolución, pero lo que dice la RG, lo que dice la ley, lo que dice las instrucciones, en No, algunos casos pueden ser claras y en algún caso amerita un poco más de profundidad para poder comprenderlas, porque ya te digo que, como decía recién, un sumariante que tiene que analizar más de 40 variables para sacar un caso, no es un sumario, o sea, es casi un juicio de conocimiento. Eh, por eso nosotros sacamos esta herramienta que es el resolvedor, para que reducirle esas tareas engorrosas que son kafkianas. la verdad que el resolvedor es una herramienta valiosísima y nos simplificó muchísimo la vida, es excelente. Nos manejamos Gracias. mucho con él, muy bueno, muy bueno. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. Así que ya te digo, sí, cuando se regulariza es una multa colectiva por todos los trabajadores regularizados. Y en el caso de el alta errónea, o sea, con diferencia de fecha o sin registrar, es individual. Perfecto, dale, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. ¿Alguna otra, algún otro aporte? Bueno, parecería, Pablo, que no hay más preguntas. Bueno, te agradecemos de vuelta tu participación con nosotros, la claridad en la que explicás estos temas y bueno, nos esperamos a todos en la próxima.